Bueno, iniciamos un nuevo ejercicio, entonces para eso yo les hice llegar un archivo allá. Ya también lo habíamos trabajado, ¿sí? Con él vamos pues lo mismo que hicimos en Excel, vamos a hacerlo aquí en Power BI. Se llama confecciones, ¿cierto? Entonces yo lo voy a abrir primero porque le voy a cuadrar las bases de datos. Allí están todas las bases de datos en el mismo archivo. Entonces vamos a convertirlas. Aquí está la base de datos de movimientos. Entonces le damos control T, ¿cierto? Esta base de datos pues ya tiene 20.019 registros. Aceptar. Y por diseño la voy a llamar T movimientos. Usted le puede colocar el que quiera. Sin espacios. Está la del consultor. Control T, aceptar y de consultor. De producto y categoría. Grabamos, cerramos. Vamos a abrir un Power BI desde cero. Voy a cerrar acá y le digo aquí desde Excel, ¿no? En inicio le digo desde Excel. También lo puede haber hecho acá, ¿no? Aquí también está desde Excel. Todas esas son las novedades que van sacando en la medida que van cambiando las versiones, ¿no? O obtener datos desde Excel, bien. Eso está por varios lados, ¿no? Para poder montar. Y aquí está confecciones, confecciones alumno. Seleccionemos las tablas, ¿no? Y démosle cargar para llevarla directamente a Power Pivot. Lo primero que quiero que hagan es que en la tabla de movimientos debe de quedar el nombre de la categoría, el nombre del consultor y el nombre del producto.
tiene que quedar de una vez montada en esa tabla. O sea, vamos a dejar la lista para hacer todo desde ahí, directamente desde ahí. ¿Qué tengo que hacer? Profesor, si lo cargué al query, Ah, no puedo importa. sacar el ejercicio desde query. ¿Sí? Sí, habíamos dicho que si usted lo sube al query, pues dígale, salga del query normal y ya él vuelve y las descarga en Pivot. Ahí no hay aquí eso es lo otro, ¿no? Que uno no sufre con ese dolor de cabeza de Excel de que si la dejó conectada, si la montó y la cargó en Excel. Ese es el pedacito pues como incómodo, porque cuando ya uno maneja este, pues se van a dar cuenta que uno no sufre por eso, porque aquí no sufrimos por lecturas de registros ni almacenamiento, ¿no? Porque en este programa, pues ya hemos dicho que está diseñado para manejar grandes volúmenes de información. Entonces, ya sea en el pivot o en el query, puedes montar todas las bases de datos que tengas con todos los registros que tengan, 1000, 5000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, ¿no? Pero sí se dan cuenta que de todas maneras en una actualización, por ejemplo, siempre se demora, ¿no? Entonces, y eso que aquí no son sino 20.000 registros. Entonces, por eso es que los diseños de los que hemos estado hablando de trabajar la medida y todo eso que hemos trabajado es precisamente por eso, por los tiempos de respuesta en el proceso que tenga el programa a la hora de leer registros. Ese es el cuento de esto. Bueno, si usted lo subió, cuando usted carga las bases de datos para acordarles ahí, usted las puede decirle que las cargue o que las lleve a transformar, ¿no? Eso dependiendo de la versión, pues dice otro concepto, pero no importa. Si usted las subió a de hecho, pues si yo le digo aquí, por ejemplo, ay, que no, que yo la subí a Pivot, hagámoslo al contrario. Que yo la subí aquí a Pivot, pero aquí deben de estar ya, ¿no? Mira, aquí están en tablas, ¿no? Que yo la subí a Pivot, pero la embarré porque era que tenía que subirle a query. Ah, no, no la he embarrado. Simplemente, pues entonces dígale, suba. Y él sube todo, ¿no? No es como en Excel que yo sí le tengo que decir una a una qué es lo que yo quiero subir al query. Al query, aquí sube todo el modelo, de una. Entonces usted dijo, ah, o lo contrario, la subió aquí al query, pero necesitaba ver en Pivot. Pues no hay problema. Aquí realmente yo no veo ahí diferencia. Porque en cualquiera de los Sí, dos sí, al casos darle cambia. cerrar y aplicar, él de una vez la carga y activo. Ya quedó cargado. Sí, ya ahí quedan cargadas, ¿no? Miremos las relaciones a ver qué pasó. Creo que les había dicho que cuando están las bases de datos en Excel dentro de un mismo archivo y están bien estructuradas, él automáticamente las relaciona, mira. Entonces es un punto clave ahí para que ustedes, como yo sé que la mayoría tienen los diseños en Excel, ¿no? Y las van a seguir subiendo a esta plataforma, entonces lo que toca es revisar muy bien que ya ustedes saben que las bases de datos que no son de movimiento, entonces no vayan a haber códigos repetidos por el código del producto o no vayan a haber códigos repetidos aquí por el consultor o por la categoría, ¿no? Y él relaciona, vea, de una. Yo lo que tengo que mirar es que esté relacionando bien lo que yo quiero, ¿no? Código producto con código producto. Aquí está código de categoría con código de categoría, ¿no? Y código de consultor con código consultor, o sea que ahí relacionó bien, ¿cierto? Eh, este código de producto lo podemos ocultar aquí para que en las visualizaciones no salga, fue lo que vimos en la clase pasada. Código de consultor también lo puedo ocultar acá. Y código de categoría lo puedo ocultar acá. ¿Con qué propósito se hace eso? Para que cuando yo esté en las visualizaciones no coja los códigos de las bases de datos fijas, sino que siempre toda la información puedo coger una de aquí y luego otras veces de acá. Entonces se vuelve ahí como el merequetengue, pues a la hora de estar uno haciendo resúmenes de información. Entonces usted sabe que todo lo va a coger de acá, ¿no?
tanto el IDE si lo llega a necesitar como el nombre, ¿no? El IDE lo que se sea. Bueno, el trabajo es dejar esta tabla de movimiento con productos, con los productos, con las categorías y con los consultores. ¿Qué tengo que hacer? Ya están relacionadas. ¿Cómo lo haríamos de acuerdo a lo que acabamos de explicar? Agregando una columna y un relay. ¿En dónde? Eh, ahí en el de... En el, ¿en dónde el producto? Es que... ¿Sí No. entiende lo que tenemos que hacer? En esta tabla de movimiento, venga, les colaboro un poquitico más. En esta tabla de movimientos, que es donde está toda la información, ¿sí? De ahí es donde yo voy a empezar a hacer reportes. Yo necesito completar esa base de datos, ¿no? Porque no me aparece es el código del consultor, el código del producto y el código de la categoría. Entonces lo que estoy diciendo es que aquí tienen que quedar esas tres. ¿Qué tengo que hacer? O cómo lo podría hacer y cuál sería la forma correcta, ¿no? Porque es que aquí eso es lo que hay que toca uno empezar a practicar para saber uno, pues procesar estas bases de datos para dejarlas listas para las visualizaciones. Pues agregar la columna ahí en la tabla de movimientos Sí, y en cada columna relacionar cada uno de los ítems con sus tablas correspondientes. ya están relacionadas. Extraerlas, ¿sí? Exacto, cargarlas, ¿cierto? Eso fue lo primero que hicimos, pero ahora dijimos que la forma correcta En el sería query, O en transformar el, datos. en el query y subirlas, ¿no? Sí, sí, más desde el rápido. query. Y hasta más rápido, ¿no? Sí, menos fórmula. Sí, Ah, claro, ok, rápido. sí, para no usar la fórmula, sino Ajá. directamente del query, sí. Entonces vayamos aquí al query, por favor, transformar datos y agreguémoslas. Lo acabamos de hacer. Bueno, entonces, pues aquí subiría esto, ¿cierto? Me ubico en la tabla de movimientos. Ese combinar aparece aquí por inicio y creo que también aparece por transformar, no me acuerdo. Bueno, aquí en inicio combinar.
Es exactamente igual a lo que hicimos en Excel, ¿sí ves? Aquí la diferencia es que es del cielo a la tierra, es que no tengo que estar molestando con eso de conectar o no conectar o, ¿sí? Nada, aquí es cargue y hágale, ¿sí o no? Eso no tiene problema aquí. Entonces yo le voy a decir aquí combinar consulta y entonces vamos a montar el consultor. Entonces marco el código del consultor aquí y de la tabla consultor escoge el código consultor y le voy a aceptar. Y es como si ya estuviera haciendo el buscar B, ¿cierto? Aquí y entonces monto el nombre del consultor. Le cambio el nombre. Entonces nombre consultor. Aquí la puedo ubicar. Bueno, pues aunque aquí realmente me sale es ubicada aquí en el query. Y ahora combinar consulta. La otra es el código del producto. No, montemos aquí la cantidad porque acá en productos tenemos el costo unitario y el nombre del producto, y en la tabla de movimientos tenemos solamente el precio de venta, creo, no tenemos el costo. Tenemos el precio de venta, pero no tenemos el costo. Por aquí hay un descuento. Y vamos a usar que pasemos de una vez esos dos campos. Entonces aquí en movimientos, en combinar consulta, código de producto con el código del producto. Y entonces expando acá y monto producto y costo unitario. Entonces aquí le cambiamos el nombre. Costo unitario producto. Aquí sí puedo marcar con Shift, ¿no? Y las muevo. Aquí está. Vamos a arreglar algunas columnas, ¿no? Eliminemos esta columna. Esta es la fecha, la factura. Yo verifico aquí que tenga de todas maneras pues formato fecha. Ok, me lo está mostrando, ¿no? Formato fecha. La factura pues es un número entero.
La cantidad está como un número decimal, dejémoslo aquí. La venta está como un número entero. Está también como decimal el descuento. Podemos pasarlo a un número entero. Costo unitario también dejémoslo un número entero. Está el nombre del producto, el código de la categoría. Nos falta pasar la categoría, ¿no? Esto es texto, 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 entonces solamente nos falta pasar la categoría. Cambiémosle el nombre. Bueno, vamos a calcular el total de los costos, ¿no? Porque tenemos las cantidades y ya está el precio de venta, pero no tenemos el costo. ¿Qué hacemos? Profe, el costo unitario lo dejamos como entero. Sí, Ah, listo. este costo unitario está... Vamos a quitar esta... Ah, bueno, dejemos esta categoría agrupada. Nombre de la categoría. Entonces va a ser subgrupos. Nombre de la categoría y... Código de la categoría, nombre de la categoría y categoría agrupada. ¿Por dónde calculamos eso? ¿Qué dice el costo unitario? Aquí está. Voy a pasar este... Voy a arreglarlo aquí. O sea que me quede el nombre del producto, el código
factura, el código del producto, el nombre del producto, la cantidad. Cambiémosle el nombre a esto, digámosle ingresos. Tendríamos que hacer el cálculo para el costo unitario. Nos falta calcular, aquí llamemos este total ingresos a este, para no confundirnos aquí, total ingresos. Entonces nos falta multiplicar la cantidad por el costo unitario para calcular una columna que diga total costos. ¿Por dónde lo hago? Por el query. Sí, O sí, está bien. Digamos que quedaría bien hacer todas esas columnas calculadas aquí por el query. Lo haríamos por agregar columnas, ¿cierto? Iríamos aquí a agregar columna y columna personalizada. Estamos repasando, ¿no? Esto es lo que vimos en Excel. Es exactamente igual. Entonces aquí le digo total costos. Y entonces le digo cantidad por costo unitario. Y hagamos otra columna personalizada. Total venta neta. O total ingresos neto. Total ingresos neto.
Total ingresos menos los descuentos. Hola James. Buenas noches. Buenas noches James. No, profe, qué pena, pero no, el traslado hasta el sur de Cali está complicado. Sí, eso está terrible. Ujú. Yo ya Terrible, estoy aquí. terrible. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Si quiere te mando este archivo. Ah, pero ya. ¿O tiene algún compañero ahí que le comparta o le comparto este? Sí, yo le digo, yo tengo una compañera, a Cindy Alessandra Castañeda, ella me puede compartir la información. Ah, bueno, ok. Listo, profe. Muchas gracias. Aquí descarguemos. Yo creo que por ahora aquí dejémoslo así para lo que queremos hacer. Estoy haciendo un prealistamiento de esta base de movimiento, ¿cierto? Porque estoy acondicionándola pues con algunas cosas que pues se van a necesitar, ¿no? Eso es lo que usted tiene que hacer cuando empieza a adecuar estas bases de datos de movimiento, ¿no? Si hay que quitarle, si hay que ponerle, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Entonces se hace un prealistamiento, ¿no? Porque esta es la que queda de modelo para sacar consultas. Porque así no estemos en Excel, de todas maneras lo que hay que evitar es que hayan lecturas de registros. Entonces por eso es que trae los agrupamientos el Power Query, ¿sí? Que también ya los vimos. Bueno, pero quiero ir por partes así como para ir ubicando el proceso de cómo es que tengo que hacer el alistamiento de la información, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de repasar en este último ejercicio de fundamentos para que ustedes siempre sepan qué es lo que tienen que hacer. Si son de Excel, pues mirar bien las bases de datos, organizarlas bien. Si de pronto esas bases de datos no estaban validadas, pues estandarizar columnas, ¿no? Que ya saben que es que no haya una palabra escrita de diferentes formas. Mirar que las tablas que son matrices bases, como la base de datos de clientes, de asesores, que sean registros únicos, ¿no? Todo eso hay que revisarlo. Y eso fluye. El problema es cuando uno no se toma el tiempo de depurar las bases de datos, ¿no? Entonces todo eso toca hacerlo. Aquí pues ya lo hemos hecho varias veces, de que hemos estado haciendo el curso, hemos organizado algunas bases de datos, ¿no? Pero todo eso toca hacerlo en el día a día, uno se gasta un tiempito, pero usted sabe que cuando ya suba aquí la información está bien, no va a bregar. No es que vaya a haber un cliente creado dos veces o más bien una cédula ocupando dos clientes, ¿no? Una misma cédula. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Convertirlas a tabla, subirlas, relacionarlas, ¿no? Y empezar a adecuar la información de acuerdo a lo que yo necesite. Bueno, pues ahí vamos a ir mirando procesos para ir. Ya cada vez, pues aquí ya vamos a ver más cositas, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, bajemos esto, ¿cierto? Por ahora, dejémosla aquí. Esta tabla, le voy a decir aquí, cerrar y aplicar.
Entonces necesitamos los informes que se van a hacer, pues obviamente van a ser sobre las columnas numéricas, ¿no? Siempre los informes se hacen pues las cantidades, los costos, las ventas, ¿no? Los descuentos, las devoluciones. A eso es que tengo que crearle medidas, ¿no? Que pues es como norma aquí en Power BI. Entonces lo primero que me toca que hacer es crear una tabla para medidas, ¿no? Como estamos en un nuevo proyecto y todos los proyectos que hagan deben de tener el mismo orden. Yo puedo también crear la tabla aquí en Power Query. Ah, ya me salí. Pero yo también la pude haber creado. Yo puedo crear esa tabla que habíamos dicho que se hace con especificar datos, ¿no? Con especificar datos es que se crea la tabla para las medidas. ¿Sí? Lo puedo hacer aquí o si yo subo aquí también al query, también lo puede, en el query también está especificar datos. Y también puedo crear la tabla por ahí. Si yo subo aquí al query. Aquí está especificar datos, es la misma. ¿Sí? Pero hagámosla desde el Power Pivot porque eso sí es por allá. Entonces le decimos aquí especificar datos. Le colocamos aquí donde dice nombre de la tabla, entonces le colocamos medidas. Y seguimos el mismo orden. Cargar. Bueno, dentro de medidas, entonces vamos a crearle tanto a la cantidad, eh, al total de los ingresos, al total de los costos, y la otra que hay ahí es el total ingreso neto una, dos, total cantidad, total ingresos, total costos y el total ingreso neto y total descuentos. Eso tiene que quedar con medidas. Y vamos a utilizar las tres básicas, la de sumar, la de contar, la de promedio y la del conteo distinto, discount. Entonces voy a hacer el ejemplo de cantidad. Entonces acá
me paro en medidas, le doy botón derecho, nueva medida, entonces llamémoslo aquí total cantidad m es igual a sum de movimientos cantidad. Y esta de una vez la voy a clasificar. Bueno, hagamos la otra. Entonces digámosle aquí botón derecho, nueva medida. Le vamos a decir promedio cantidad can m es igual, y lo mismo, t movimientos cantidad. Y hagamos el de contar. Entonces botón derecho, nueva medida. Registros cantidad. M es igual a count y la vamos a organizar en una carpeta, ¿no? Todo eso se hace aquí en relación, abro campos, abro propiedades, y aquí aparece medida. Esta de columna 1 la borrábamos, ¿cierto? Que es cuando creo la tabla, pero pues como ahí no le hice ninguna información, le digo eliminar del modelo. Entonces me paro en cualquiera de las medidas que acabo de hacer. Puede ser en esta total can m y creo la carpeta, ¿no? Aquí, crear la carpeta. Entonces la voy a llamar cantidades. Cantidades m. Y ahí coloco las otras medidas que corresponden a cantidad.
Toca hacer eso. Eso no. Vuelvo y salgo acá. Y vamos a crear la de los costos. Para ya poder hacer una visualización. Entonces aquí botón derecho, nueva medida. Entonces llamémosla lo mismo, total costos M. Es igual a la suma de movimientos. Aquí no hay pérdida porque es una sola tabla. Y sumo toda la columna, ¿no? Esto es como si estuviera, es una autosuma, ¿no? Total costos. Botón derecho, nueva medida. Promedio. Costos M es igual al promedio de T movimiento total costos. Vengo acá y organizo. Me paro en la medida de costos, cualquiera de estas, aquí, costos M. Y ahí meto la otra medida de costos del promedio. Ese es el orden, ¿sí es? Se demoran un poquito, pero usted, pues que se supone que estos informes, la mayoría de usted los sigue alimentando, ¿no? Le sigue alimentando registros, pero ya los diseños quedan hechos. Es actualizar de acuerdo a los filtros que usted tenga, a los slicer, o a los segmentos. Ahí es donde está la clave para que no haga sino actualizar y ya. Y a través de los filtros pues usted mira esta semana, este mes, el mes pasado, el año pasado, lo que usted quiera mirar. Pero el informe es el mismo. Saldrán nuevos informes, pero son muy puntuales, ¿no? Me imagino. Pero siempre deben de haber informes bases, que son los que uno está presentando pues a toda hora. Y hagamos el último, para ya poder hacer la visualización. Entonces viene el de los... Hagamos el de la venta neta. Nos faltarían los descuentos y los otros, pero pues para poder alcanzar a hacer las visualizaciones. Entonces acá
Nuevamente botón derecho. Cuando voy a crear una medida no necesito estar en ninguna tabla, ¿no? En ninguna tabla específica. Lo que, como ya tengo la carpeta de medidas y las tengo organizadas, ¿no? Entonces, puede que en otra versión que hagan ya uno se ubique directamente aquí sobre la carpeta y la medida quede ahí, pero para no tener que pasarse aquí y organizarlas, ¿no? Pero por ahora le toca uno así. Entonces acá, botón derecho, nueva medida. Total venta. M es igual a zoom. Y T movimiento, pero llamémosla ingresos, ¿no? Porque le cambié el nombre y no nos confundamos ahí. Total ingresos M, zoom, T movimiento, ingresos. Promedio, ingresos M. Promedio de ingresos M es igual a el promedio de movimientos ingresos. Voy a organizarla. ¿Van bien ahí? Sí, señor. Bueno, voy a hacer otra medida acá. Nueva medida. Ingresos Cali. Es igual a calculate.
ingresos Cali M es igual a calculate qué pena, regálame un segundito, tengo que saber el nombre de la columna. Quiero saber cuánto vendimos específicamente en Cali, o sea, eso está por ciudad, ¿cierto? Por ciudad. Cali, sí. Entonces vamos a hacer como un sumar punto sí, ¿no? El calculate es la función DAX que me permite realizar filtros como el sumar punto sí punto conjunto. Lo habíamos visto también ahí hicimos un ejercicio de eso, aquí es igualito. Entonces acá, nuevamente me voy a parar aquí, botón derecho, nueva medida. Entonces le voy a decir ingresos. Voy a hacer un análisis solamente de los ingresos de Cali. Ingresos Cali M es igual a calculate y viene la medida base, total ingresos M. Cierro paréntesis. Ah, no cierro paréntesis. Coma. Sí, sin paréntesis. De la tabla movimientos, ciudad sea igual a Cali. Tan mayúscula. Aquí en el query sí es importante como saber colocar bien las letras tal cual como están en la base de datos. Vamos a darle enter ahí. Bueno, ahí, pues hasta ahí vamos bien porque no nos muestra ningún error. Voy a organizarla en un momentico acá, la paso. Y como esta medida es de ventas, entonces la voy a meter a la carpeta de ingresos. Es que así queda mejor, ¿no? Porque imagínense ustedes allá los que tengan bases de datos, pues allá en su empresa me imagino que eso tienen cualquier cantidad de columnas, ¿no? Entonces es bueno organizar las medidas para uno trabajar más cómodo. Bueno, pero miremos un momento esta medida que acabo de hacer. El calculate, pues estaba explicando ahorita que es como el sumar puntos, sí, ¿cierto? Un filtro. Normalmente viene aquí la expresión, ¿no? Que en esta expresión, por lo general, debe de ir una medida, que es lo que llamamos una medida base. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, de todos los ingresos, pues solamente quiero saber cuánto vendió Cali. ¿Sí? Es lo que dice esa expresión. Voy a hacerla así, pero ahora voy a hacerla con otra expresión. En lugar de tomar la medida, voy a sumar, asumiendo que no tengo esta medida,
Entonces, para hacer directamente el zoom aquí, pues aquí puede ir una expresión, pero normalmente siempre se recomienda que vaya una medida base, ¿no? Entonces usted siempre dice del total de las ventas, el total de los costos, el total de los descuentos, ¿no? Entonces de ese total quiero saber, entonces viene la columna que va a evaluar, bueno aquí lo estamos haciendo con una, pero viene con I, con O, ¿no? Y ahí se desencadena ya. Eso se vuelve, ese calculé es inmenso. Tiene, por eso estoy haciendo este repasito así bien, porque ya la próxima clase ya viene una formulación más, un poco más pesada, ¿ya? Entonces, Profe, pero ahí el Calculate detecta todas las medidas que nosotros hagamos o él automáticamente detecta solamente la que tuvo, digamos, función suma. eh, sí, él coloca, puede ser, por eso voy a hacer el ejemplo utilizando, aquí ya estoy utilizando una medida, pero voy a utilizar, asumiendo de que no tengo esta medida, entonces hago una expresión con sum, ¿no? Que me sume Ok. la columna de ingresos, ¿sí? A ver cómo nos va cogiendo eso. Entonces vamos a hacerlo allí. Dejemos esa, entonces esta otra llamémosla ingresos Cali M2, vamos a llamarla. Pues ahorita la borro, es solamente para que y vamos y la visualizamos en una, hacemos una tabla, a ver cómo sale. Te lo voy a decir aquí, nueva medida. Digámosle ingresos, ingresos cálidos. Así es igual a calculate. Entonces, asumiendo de que no tengo la medida, entonces yo le digo sum. Entonces le digo de la tabla de movimientos necesito que me sume el total de los ingresos, ¿cierto? Coma. Aquí sí tengo que cerrar. Ahí sí tengo que cerrar, sí. Coma. Y entonces vendría T movimientos, ciudad, que sea igual a Cali. Hagamos una tarjeta aquí con ingresos Cali. Sí, ahí lo graficó. El 2. Y en ingresos, ingresos Cali. Pero hagámoslo en otra tarjeta. Bueno, aquí no, estaba haciendo era un gráfico. Eso es para validar que la medida está bien, ¿cierto? Y la puedo usar. Aquí es ingresos Cali. Aquí está utilizando este ingresos Cali. Sí. Ahora le voy a colocar aquí una tarjeta. Y aquí le coloco ingresos Cali 2. Y cambiamos la presentación. Otra tarjeta y aquí le voy a poner ingresos Cali.
Ahí funcionó con las dos, ¿cierto? Bueno, o sea que hay, esto era como por revisar, voy a darle aquí suprimir. Voy a organizar, voy a dejarla ahí como a manera de ejemplo para que ustedes la vean, ¿no? Para no borrarla. Llegamos a una última medida. Salgo. Porcentaje Cali. Porcentaje Cali ingresos M. Entonces es igual a la medida se me olvidó el nombre. Ingresos Cali M dividido total ingresos M. Bueno, de una vez la organizo. Vengo aquí. Voy a hacer un slicer por busquemos fecha de la factura, año. Pero lo voy a cambiar a una lista. Pero a una lista desplegable.
Ustedes le colocan allá el color de su gusto. Es como por hacer algo diferente, pero no me gustó ese color. Lo voy a dejar así y con borde mejor. Solamente lo activo. Pero acá de tipo fecha. Del año. Aquí hay un error de fecha porque este en 1900 no es de acá. Yo creo que esta base de datos nos toca mirarla porque tiene problemas. Bueno, pero hagamos los slicer acá. Copiemos este. Control C, Control V, pero aquí lo cambio a mes. Y aquí lo cambio a día. Vamos a colocar una tabla. Manejemos la venta, o sea, los ingresos. Total ingresos. Por el consultor. Pero me quedó al contrario, entonces cambiémoslo. Y lo que vimos ahorita. Podemos coger otro
pesos. Y esta segunda porcentaje del total general. Escojan un estilo al que a usted les guste allá. Y en cuadrícula cambiamos el tamaño. Esta medida, ¿se acuerdan que uno le cambiamos ubicándonos en la medida? Y aquí le damos formato. Ya eso lo hemos trabajado varias veces. Y hagamos otra por categoría. Podemos copiar esta misma. Y entonces borro aquí el nombre del consultor. Y colocamos la categoría. Esta hay forma también de ampliar las filas. Ahí hay una propiedad en el formato que es para ampliar más las filitas, no hay uno cuadrar esto que quede pues parejito. Bueno, por ahora pues sería, no me acuerdo por dónde es, pero acá la rápida sería cambiarle un poquito el formato, ¿no? Bueno, algo así. Bueno, vamos a mirar la fecha a ver qué pasó. Fecha de la factura, cambiémosle el formato. Día, pero no este de abajo.
Todo esto es lo que gasta tiempo para adecuar bien la base de datos. Esta fecha está mal. Pongámosle un 2017 ahí. Pues ahí tendría uno que ir y mirar el documento y cierto, todo eso para uno poder hacer el cambio. ¿Cómo la cambio? ¿Cómo cambio esa fecha? En el query, ¿En dónde? desde el query, El query, bueno, vamos a ir. Yo la cambiaría en el original. Porque si llego a hacer alguna actualización, entonces vuelvo y me la monta. Yo podría venir aquí al query. Aquí está. Con un reemplazar. Pero yo lo haría más bien en la fuente, ¿sí? En el fuente original, para que cuando se actualice, no me vuelva a coger la fecha otra vez que hay en la matriz. ¿Sí? Habría que hacer ese cambio para no hacer un reemplazar acá. Pero vamos a revisar. Pues parece que está lo demás bien. Pero acá
Ahí quedó bien. Toca es cambiar esa fecha, ¿no? Ahora aquí pongamos el mes. Entonces yo le dije aquí fecha a la factura, él la dejó como jerarquía de fechas. Escoge el año. Ahora aquí voy a borrarla acá. Mejor dicho, borro esto otra vez y monto pero el mes. Y aquí borro este monto del día. Es una presentación, ¿no? Es una forma de hacerlo utilizando los slicers. Pero aquí el día sí. Del 2021, bueno, ¿ves? Es una forma de trabajar, ¿no? Enero, bueno. Y aquí empezaría a trabajar por día. Bueno, es una forma de mirar un informe, ¿no? ¿Qué ha pasado por un año, por mes y qué ha pasado por cada día, ¿no? Aquí. Grabémoslo, por favor, grabémoslo. Pero digamos que allí el propósito era como que ustedes ya, pues yo sé que ya que hay personas que manejan y todo eso y hay otros que no, ¿no? Pero digamos pues igual para todo mundo, pues digamos que ese es como el orden, ¿no? De lo que hicimos hoy, de lo que siempre he tratado de hacer, ¿no? Organizar bases de datos si las fuentes son de Excel, verificando que ya lo hablamos, que estén estructuradas, darle formato de tabla, los campos que están estandarizados, ¿no? Las columnas que deben de estar estandarizadas, los campos, las columnas que van la llave o el campo index que también llaman, que es el que no se puede repetir, que eso esté bien en las bases de datos pues primarias, ¿no? Que no son de movimiento. Y ya, inclusive usted si quiere puede relacionar desde Excel, pero se dieron cuenta que apenas la subo y están todos los archivos en un mismo libre, pues Excel Power BI de una vez relaciona. Se suben, se alistan, ¿no? Todas las tablas de movimiento se alistan, las que les falten datos, ya sea con un relay o ya sea yendo al Power Query, combinando y cargando las columnas, que eso es lo que más se da, ¿no? Lo que pasa es que siempre en los diseños de los programas, siempre esa es un estándar de los programadores, ¿no? Los programadores cuando hacen informes, ¿no? Y eso es un estándar en programación para todas las personas que programan o que programamos. Cuando yo hago bases de datos, entonces claro, yo no vuelvo a repetir el nombre. Si yo tengo la base de datos de clientes de clientes y voy a facturar, pues yo en la base de datos de ventas yo no vuelvo a anotar todos los datos del cliente, yo solamente
Yo digo, este informe voy a coger de venta, solamente cojo la identificación del cliente y entonces programo el número de la factura, la cantidad, el IVA, el valor total, los descuentos, bueno. Entonces se genera la tabla de ventas. Eso es un manejo pero interno, ¿no? Cuando usted ya en un programa ve que está todo completo, ¿no? Es porque él cruza información, pero internamente las tablas siempre vienen en esa estructura. Por eso es que esto es de lenguaje universal. Esto funciona aquí y en Tangamandapio, ¿ya? Porque es una ley estándar de programación. Ningún programador del mundo va a volver a hacer en la base de datos de ventas internamente hay una base de datos de ventas donde solamente va a aparecer la identificación del cliente y vienen todos los datos de la factura, porque internamente hacen una relación y después hacen una consulta donde unen el cliente con la factura y ahí sí sale todo el dato completo. Entonces eso siempre, por eso es que todo esto lo han hecho así, porque no es que alguien diseñe una base de datos que diga, no, yo tengo los clientes, pero no, yo aquí en factura vuelvo y repito el nombre, el apellido, la dirección del cliente, el número de la factura, el IVA, el descuento, el total. Eso nunca va a suceder, porque esa es una ley estándar de programación. Entonces, por eso es que todos los diseños están hechos para eso, para cruzar datos, ¿no? Por eso es que en Excel siempre ha existido el buscar B, porque ese es un indicio de que siempre hay que cruzar datos cuando la información no está en una tabla. Entonces lo que hay que hacer es alistarlas aquí en Power Query, ¿no? De una forma u otra. Pero sí lo que hay que tratar es de hacerlo técnicamente, ¿no? Entonces para que queden bien organizaditas y que realmente el peso, que es el otro dolor de cabeza de las bases de datos, pues no afecte cuando uno esté haciendo informes, ¿no? Era lo que yo les decía. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia en RIMAX, donde habían bases de datos de casi 900.000 registros. Las personas que estaban encargadas de los datos preferían hacer un cálculo, créame, que lo hacían en calculadora en lugar de que Excel les fuera a hacer un cálculo, porque él se pegaba ahí hasta que San Juan agache el dedo, finalmente salía el resultado. Eso era una locura, trabajar esas bases de datos así. Entonces todo eso se subió a plataformas de Power Query, Power Pivot, y claro, la diferencia es grandísima. Siempre y cuando usted trabaje con medidas. Ahí fue mi primera experiencia en eso. Entonces, si usted vuelve y coge el campo, es como si usted estuviera en un Excel, haga de cuenta. Por eso siempre insisto sobre eso, porque yo ya sé que pasa eso, ¿no? Pues además de lo que uno estudia y lee, obviamente, pues uno tiene experiencias con esas cosas. Y pues en esto, pues lo que decía que día, ¿no? Pues esto realmente pues es nuevo, estamos amasándolo y cada día pues estamos aprendiéndolo cada vez más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces se organizan, pero usted, después de que organice la base de datos y organice bien sus medidas, que era el propósito como de la clase de hoy, de que ustedes cogieran bien ese ritmo, ¿no? Usted ya las visualizaciones empieza a hacerlas de acuerdo a lo que necesite. Entonces usted no hace que necesita una tabla, que necesita un gráfico, que necesita una matriz, ¿no? Etcétera, etcétera. Que necesita segmentos, tableros, totales, bueno, todo eso ya es lo que hay que... Porque realmente ya la visualización, pues uno ya es básicamente lo mismo, ¿no? Cambian algunas propiedades muy específicas, pero realmente son muy parecidas, ¿no? Bueno, vamos a dejar allí. Nos ensayan, por favor, igual yo lo hago, cambiando esa fecha que está mal, la cambian desde el fuente. Pues ya no quería salir aquí y volver a entrar, nos demoramos mucho ahí. Pero lo pueden hacer, vayan a la base de datos de Excel, buscan la fecha esa de 1900, la cambian, graban el archivo, vuelven aquí y actualizan los datos. Y me cuentan qué pasa. Los dos videitos ya están listos, se los voy a subir ahora. Lo que pasa es que cada video, les decía, pues casi no me queda también tiempo en el día.
y a veces me toca a esta hora empezar a subir los videos, pero ya están listos, solamente subirlos a YouTube y yo ya les mando los enlaces de los dos videos pasados. Aquí ya los tengo listos. Alguien me escribió hoy ahí y sí, con mucho gusto yo se los hago llegar esta noche para que este fin de semana pues los que vayan a estudiar ya están listos. Mírenlos, aquí está. Ya está el de fundamentos, la primera, y está el de la segunda clase. Y hago el tercero ahorita y les mando los tres videos, ya están listos para que juiciosito, entonces los que quieran repasar lo hagan. ¿Listo? Ok, profe, muchas Bueno, gracias. muy bien, hemos terminado. Feliz fin de semana para todos. Vale, muchas Lo gracias. mismo, Luego. gracias. Que estén muy bien.